a analizar cuál es el objetivo que tenemos que conseguir con la regulación precisamente de lo que es la segunda opinión, para que nos lleve a un escenario en el que conseguir una alternativa a un tratamiento no sea una gesta personal, no sea una batalla de una familia o no sea la iniciativa de un profesional, sino que todo el mundo, como acababas tu intervención, tenga acceso a poder tenerlo. Vamos a acabada la visión completada por las tres perspectivas, la jurídica, la médica y la del paciente, pues tenemos aquí un montón de cuestiones que nos están planteando todos los asistentes y vamos a ver cómo podemos dar respuesta a todas ellas. Vamos a empezar este debate. Aquí tenemos la primera cuestión que se plantea, segunda opinión médica, no dice exactamente a quién. ¿Cuánto puede beneficiar o perjudicar una segunda opinión en un paciente que sufre una enfermedad muy grave? ¿Alguno de vosotros queréis contestar? Yo creo que obviamente si la segunda opinión la solicita el paciente, pues lo peor que le puede pasar es que se le confirme el diagnóstico, ¿no? Yo creo que eso, la confirmación y la ayuda que se le puede prestar él mismo para afrontar la enfermedad, yo creo que eso puede ser beneficioso. Perjuicios. Si no se retrasa el tratamiento, por ejemplo, que es una de las condiciones al pedir la segunda opinión, el paciente tiene que cumplir los criterios para los cuales se puede pedir, pero también que nos requiera un tratamiento urgente, porque no se puede estar demorando el tratamiento si hay que correr, ¿no? Entonces, en ese caso, si se demorara, pues le perjudicaría al paciente. Pero quitando esos casos, yo creo que fundamentalmente son beneficios que puede obtener en general. No se describe que haya perjuicios derivados en principio. Nos lanzan aquí otra pregunta. La petición de los padres, ¿esa era acorde con la petición valoración de los sanitarios? ¿Qué hubiera pasado de haber controversias? Vamos a ver, el problema es, claro, es una figura compleja en el sentido de que es un derecho del paciente configurable por un reglamento, pero además que determina un coste, una acción. O sea, el paciente tiene, digamos, un derecho absoluto a negarse a que se intervenga sobre él, a negarse que algo se haga sobre él, pero tiene un derecho relativo a exigir que se haga algo. Un paciente no puede pedirle a un médico que lleve a cabo una terapia que el médico considere que es perjudicial para el paciente, pero puede negarse a que el médico aplique esa terapia en él. Digo, esto es muy importante porque a veces se considera que los derechos del paciente operan. O sea, operan siempre que hay una acción, pero no operan... el paciente puede exigir una omisión, pero no tiene que haber un criterio clínico para exigir una acción. Puede negarse a una transfusión de sangre, pero no puede exigir una transfusión de sangre cuando hay una indicación clínica, porque si no estaríamos vulnerando la libertad profesional del médico, que tiene, dentro de su libertad profesional, el derecho a ejercer su profesión de acuerdo con las reglas de la evidencia y de la lex artis. En el caso que una familia lo solicite y estemos en el listado de enfermedades del decreto, la presunción sería que esa enfermedad sí requiere de una segunda opinión. Por tanto, el médico tendrá que explicar bien o razonar bien por qué, siendo una de las enfermedades recogidas en ese listado, que vuelve a insistir que parte de unas hipótesis generales, pero no de casos concretos, pese a estar ahí, no lo solicita. Distinto sería que la familia pidiera una enfermedad
respecto de una enfermedad, diagnóstico o terapia, que no está en el listado. La presunción sería que no debe solicitarse. Esto lo comento porque, claro, si la presunción es que sí debe solicitarse porque la enfermedad está en el listado, el médico se le exige un plus de razonar, el por qué no. Y luego, en todo caso, estarán las unidades de atención al paciente para, en su caso, yo creo, de todas formas, que como has comentado muy bien antes, no es un problema de que los médicos se nieguen, es un problema de que no existe una cultura, ni en los médicos, ni que el paciente lo conoce, salvo cuando acude a un sistema privado porque no se queda contento y tampoco no quiere enfrentarse al médico. Es más un problema. Pero me extrañaría que un médico se negara, siendo una de las enfermedades que se puede considerar que está. Una cosa quería añadir. En realidad el médico no se niega, no debe negarse a nada porque la segunda opinión va por otro camino. O sea, yo creo que aquí estamos confundiendo la derivación médica con la segunda opinión a solicitud del paciente. Si el paciente solicita al médico que le derive, eso es otro tema. Si no está de acuerdo con su diagnóstico, lo que tiene que hacer es hacer uso de la segunda opinión médica. Va a coger los impresos y solicita que le vea otro médico. Hay un listado de hospitales donde quiere ir. Si aquí no hay, pues le ofrecerán uno fuera de Aragón, etcétera, ¿no? Si una vez que tiene el diagnóstico puede hablar con el médico por la enfermedad que tiene, decir, oiga, ¿y esto se puede tratar en otro sitio mejor? Y entonces entraríamos en el concepto de la derivación y él puede decir, oye, es que no hay, o sí que hay, un centro, pero no te van a aportar más de lo que aquí podemos hacer. Entonces no tengo que derivarte a un centro del CESUR, por ejemplo, ¿no?, que son los que tratarían enfermedades complejas o con alta tecnología, si lo que hacen allí lo hago aquí. Entonces, esa pregunta tiene un poco... es difícil. Casi a veces, por eso se dice muchas veces, ¿no?, que lo mejor es ir al caso concreto, porque en el caso concreto se puede ver todas las derivadas que tiene. Y las preguntas así, que están bien, pero te hacen tener un enfoque más general, ¿no? En todo caso, ahí habría también un problema de confianza. Digo, porque si yo le planteo al médico la posibilidad de una segunda opinión, el médico no cree que sea relevante, yo lo solicito y esa segunda opinión es contradictoria con la primera y el médico me plantea que eso que establece la segunda opinión se puede dar, lo puede dar él, habría un problema de confianza. La relación ya no habría una relación de confianza, lo cual también obligaría a lo mejor a un cambio profesional, porque sin relación de confianza la relación clínica queda muy... Sí, tenemos apuntada también dos participantes un poco en el mismo sentido, que yo creo que esto hace relación... decía que dos asistentes hacen una pregunta similar y que tiene relación con lo que sería la formación en segunda opinión de todo el personal sanitario. Porque muchas veces no se interpreta bien, no se comprende bien y da lugar a equívocos. Por ejemplo, aquí plantean, en ocasiones hay médicos que se molestan cuando se presenta o se solicita una segunda opinión. Sería un buen tema para formar, porque con esto se despejarían esas inquietudes que a veces surgen. Y dice un segundo asistente, también pregunta, ¿se ha testado cómo siente el médico inicial al solicitar la segunda opinión? Pues yo creo que no, pero por experiencia propia, la primera vez que me pasó, que me enteré que un enfermo había, eso hace ya 30 años, había ido a un centro privado a contrastar el diagnóstico que le había dado, pues me sentó fatal, tengo que reconocerlo. Porque, entre otras cosas, en aquel entonces no se estilaba, ¿no? Pero es que tampoco me lo había dicho, que si hay una relación, además, esto que llamamos recomendados, ¿no? Era un paciente que había acudido a ti por una relación más bien personal, ¿no? Y entonces, ¿te molesta un poco? Sí. Ahora, en líneas generales,
en este momento yo creo que existe el riesgo, sobre todo si no lo comentas, porque yo que entiendo que se debe comentar con el médico. Normalmente cuando llegas a una segunda opinión quiere decir que llevas una trayectoria con él, que para darte el diagnóstico no es que vayas un día y de repente te diga, oiga, usted tiene un aneo de mama. No, llevas con él un tiempo y te ha explicado, te ha ido diciendo, te ha hecho pruebas, has tenido varias entrevistas, has creado una relación de confianza. Entonces lo lógico, creo yo, aunque no es obligatorio, si quieres luego seguir con una relación de confianza con ese enfermo, es que lo plantees abiertamente, normal, que no pasa nada. Y yo creo que en estos momentos hace falta más educación a los médicos, por supuesto, pero yo creo que en estos momentos sería lo normal y mucho más aceptable. Información esencial. Es que tiene que haber un criterio de utilidad clínica. Es decir, que entiendo que tiene que haber un mínimo de literatura médica que avale que en ese tipo de enfermedad, por sus características, es importante que bien el diagnóstico o el tratamiento sea visto o contrastado por un segundo grupo médico. No es porque también tenemos el problema de que se expanda la segunda opinión, porque también puede ser un instrumento de medicina defensiva en determinado contexto. Yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio y por eso los listados tienen la importancia de que determinan aquellas enfermedades en las que la visión de más de un equipo aporta clínicamente, al margen del paciente. Por eso decía yo que los listados cerrados son buenos, pero tendría que haber siempre una cláusula de apertura para determinadas enfermedades o determinados supuestos en los que el médico, no por las características personales del paciente, sino por la propia enfermedad de ese paciente, cree que aunque no esté en el listado, puede aportar la segunda opinión. Pero el criterio es un criterio clínico, que tiene que haber una mínima evidencia que establezca que ser visto, porque si no se convertiría en un derecho universal, claro, aplicable a cualquier diagnóstico o tratamiento en el sistema. Y eso sí que, teniendo en cuenta lo que es el beneficio-coste, realmente sería un uso no razonable de los recursos públicos. Por eso es tan necesario que esté bien delimitado. Y los criterios también. Tenemos también los partes de interconsulta en los centros, que digamos que no es una segunda opinión, pero digamos que es un primo lejano de la segunda opinión, en el sentido de que ya algún parte de interconsulta, sabemos que en ocasiones los partes de interconsulta se han hecho con un criterio, lo digo con todo el respeto, de medicina defensiva. Por ejemplo, en aquellos que se tiene que valorar la capacidad del paciente. Se derivan al psiquiatra, se hace un parte de interconsulta al psiquiatra, no porque el psiquiatra tenga más capacidad de determinarlo, sino porque yo legalmente quedo más tranquilo y no quiero adoptar una decisión. Entonces, por eso digo que el criterio debe ser clínico, no un criterio. O sea, que tiene que haber una literatura que avale que una visión por más aporta en esa enfermedad. Comentan que se ha hablado de la segunda opinión y su regulación, pero también se ha nombrado la libre elección de especialista. ¿Hay regulación al respecto? Sí. La hay desde hace ya, no sé si 2008 o por ahí, 7. Muy bien. Hay unas especialidades, también está listado, a las cuales, si quieres, puedes hacer libre elección de especialista y de médico de familia. Siempre también con unas restricciones. Por ejemplo, si es médico de familia, pues depende de si tiene, digamos, cupo, que me parece que se llama, ¿no? Muy abundante, tienes que pedir permiso entonces al médico de familia. Si se pasa y no quiere, pues no te cambian a ese médico. A los especialistas tienes que contar que si ese especialista que quisieras que te viera, pues tiene 6 meses de lista de espera, pues que sepas que vas a estar detrás del que sea el 6.º mes, ¿no? Es decir, eso pasa. Y entonces, pues hay personas que, a no ser que haya que se lleven mal con su especialista, pues normalmente, si pueden asumirlo y tal, pues dicen, seguimos con el especialista y ya está, ¿no? Pero sí que se puede. O sea, tú legalmente, dentro de Aragón, puedes cambiarlo. Lo dices al médico cabecera y en el servicio de admisión te hacen el cambio y tal. Lo que pasa que es verdad, como comentabas, que es un derecho que hay tantas excepciones o límites que yo no sé si le podemos llamar derecho. Porque en un sistema público
La libertad, o sea, la segunda opinión yo creo que tiene un valor como derecho. La libertad de elección, salvo casos concretos, en un sistema público creo que hace que el sistema sea muchísimo más lo hace mucho más complejo. Pero que tiene tantas excepciones como la aceptación por parte del propio equipo sobre la base de unos argumentos objetivos, pero que obviamente en primaria encontrarse un médico que no tenga presión asistencial, yo creo que es una cosa insólita. Lo acaba convirtiendo en un derecho que es más allá del papel, se queda un poco realidad. Plantean varios asistentes. Si la segunda opinión es contraria a la primera opinión, ¿se contempla en algún caso una tercera opinión? Entraríamos ya ahí en un círculo bastante complejo. Derecho a la tercera opinión, derecho a la segunda opinión, cuando no hay diagnóstico. A ver, empezaremos por el final. Si no hay diagnóstico, no hay derecho a la segunda opinión que estamos contemplando. Tiene que haber un diagnóstico y un plan terapéutico. Si la segunda opinión es diferente a la primera, pues en Aragón el paciente decide si se queda con la primera o con la segunda. Y si se queda con la segunda, si el tratamiento que propone la segunda puede ser llevado por el médico inicial o no. Entonces el paciente decidirá. Y no sé si había una cosa más que se me... la tercera, ahí también dice la norma claramente que es una segunda opinión por proceso asistencial. Creo que pone anual, no sé si pone anual, pero una. Es decir, que no vas a estar repitiendo segundas opiniones. Pero esto, lo que pasa es que también éticamente es muy perverso, porque yo planteo un tratamiento A, me llega una segunda opinión B y hay dos formas de trasladárselo al paciente. La fórmula de la autonomía pura, en la que, mira, hay dos opciones, usted elige, que normalmente suele ser bastante cruenta porque lo que hace es daño al paciente, o la forma de compartir de la información adecuada, que es compartir con el paciente ante esos dos resultados qué considera el médico de confianza, el médico al estar tratando, que es lo más conveniente de forma objetiva. Digo, porque si al final acabamos, y yo tampoco descartaría una tercera. Hay un dicho que dice, cuantos más médicos opinan, peor para el paciente. Pero en un caso concreto, yo creo que tendría que estar justificado incluso una tercera cuando hablamos de enfermedades huérfanas. Pero digo como supuesto excepcional. Por eso digo que a mí, en un decreto, me interesaría no solo las reglas generales, sino la aplicación de la equidad y la posibilidad de excepciones pensando en pacientes. Porque si caemos solo en enfermedades, nos olvidamos realmente del protagonista del sistema. Una cosa, en enfermedades raras existe la posibilidad de hacer una consulta, videoconsultas con la red europea de enfermedades raras. O sea que eso también está contemplado. Sí. Claro, porque ¿cómo deberíamos abordar el tema de la continuidad del tratamiento después de una segunda opinión discordante con la primera? Porque, claro, aquí se plantea un problema también importante. Pues está claro, desde mi punto de vista, bueno, lo que pone también en la normativa, ¿no? Que el paciente decidirá si quiere seguir con el médico que le lleva, y el médico que le lleva normalmente pues está de acuerdo, porque si no puede haber un conflicto ahí, ¿no? Y si no, si prefiere seguir con el el que ha hecho la segunda opinión médica, pues se le facilitará el que siga con el que ha hecho la segunda opinión médica. Así consta en el decreto, y que en principio parece razonable, porque sí que me recuerdo algún caso que el médico primero ha recibido una segunda opinión que le trae el paciente o le comunican, y el médico primero dice, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, no le vas a pedir al médico, dijéramos, originario, que aplique un tratamiento mandado o prescrito por otro compañero con el cual no está de acuerdo. Obviamente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso siempre, si no quieres aquí o no puedes por estas circunstancias, pues tendrás la posibilidad de seguirlo en el que ha hecho la segunda opinión, en el centro correspondiente. Aquí Sí, yo quería decir con respecto a lo que dice el doctor, que nuestro caso en particular, estamos en Barcelona, pero aquí hay un seguimiento y la doctora, las pruebas de allí se las traemos aquí, ella es como más por encima, pero en ningún momento, desde que nos firmó el papel,
revés, hay un seguimiento y ni se ha molestado, o sea, que nos siguen por las dos partes y están en contacto, que yo creo que sería también muy bueno que los dos pudieran tener esa relación buena y que se siga así, porque yo en el futuro seguramente no querré ir a Barcelona y me seguiré quedando aquí, y la doctora de aquí realmente es la que me ha hecho la derivación, es la que al principio, aunque fue una segunda opinión, pues le ha llevado y tiene un seguimiento. La verdad que es las dos, por las dos puertas, muy bien. No ha habido ningún problema. Nos hacen aquí, María José, un comentario dirigido a ti. María José ha hablado desde el corazón y nos ha llegado al corazón. Pero ¿cómo se conjuga, dice, su propuesta de que todos los pacientes tengan acceso a todas las opciones con la equidad en la distribución de recursos? Bueno, creo que esto ya hemos estado hablando, que el planteamiento pues, nos puede llevar a esa contradicción entre el derecho y las posibilidades de garantizar ese derecho a través de los recursos que disponemos y que dispone el sistema sanitario. Esto yo creo que es uno de los grandes hándicaps y aspectos que tiene a la hora de plantear este tipo de regulaciones. Otro tema importante con respecto a lo que es sobre todo la confidencialidad de datos y el manejo de la información en cada caso. Aquí preguntan si se podría pasar la historia clínica que se recoge tras una consulta privada a la historia clínica del sistema público. ¿No sería más beneficioso, plantean, para que hubiese más transparencia en cuanto al estado de salud del paciente y así se podría evitar un sobrediagnóstico y tratamiento? Interoperabilidad. Interoperabilidad. Interoperabilidad del sistema es que es hacia lo que tendríamos que avanzar, público-privado. Pero es verdad que en el espacio europeo de datos de salud ahí sí que hay algún límite en cuanto a lo privado que no tiene ningún fundamento. Yo creo que eso tendría que ser lógico, porque yo creo también que el paciente tiene derecho a elegir un sistema privado si él se lo costea. Es uno de los agentes que presta servicio de salud. Tendría que haber un sistema de interoperabilidad. Y luego no hay ningún problema en lo que es la digamos, derivación no de paciente, derivación de datos cuando hay un criterio clínico y está hablado con el paciente. Sobre eso ya hay jurisprudencia. Es decir, que cuando yo derivo y el paciente está conforme con la derivación, se presume que el paciente está conforme con la derivación o traslado de los datos que sean necesarios para ese proceso clínico. Y sobre eso ha habido alguna sentencia, porque de hecho, no sé si incluso fue en Aragón, que hubo una denuncia penal contra un médico por la derivación del paciente a un psiquiatra y el traslado de los datos a ese psiquiatra, y el tribunal absolvió al médico porque entendía que, aceptada la derivación, el paciente asume que con la derivación o la segunda opinión hay también datos. No se puede dar segunda opinión y se puede hacer una derivación sin datos. Por eso ahí la jurisprudencia es muy clara. Obviamente los datos adecuados son necesarios, de acuerdo con el principio de necesidad. No todo el historial clínico, sino los necesarios para el proceso, teniendo en cuenta que la interpretación debe ser bastante amplia, porque a veces datos que pueden parecer irrelevantes son relevantes. Por cierto, una cosa que ha comentado, que sí que es verdad, en la distribución de recursos, rapidísimo, el Comité de Ética de España hicimos un informe hace años que era sobre un medicamento concreto, que es la PrEP, la profilaxis preexposición, el tema del VIH, que recogemos unos criterios, pero también hay criterios que vienen motivados por los grupos. Y en el ámbito de la pediatría sí que podría ser un ámbito en el que se flexibilizara más el sistema, porque estamos hablando de sujetos vulnerables, además sujetos cuya esperanza de vida, es decir, la ética debe mirar fundamentalmente, no exclusivamente a los niños, por su vulnerabilidad y porque están en una fase muy incipiente del proyecto vital. Las personas mayores, que yo empiezo a serlo, somos vulnerables, pero es verdad que nuestro proyecto está más culminado. Por lo tanto, yo creo que cualquier flexibilización de un sistema que sigue respetando la equidad hacia los menores de edad, éticamente se cumple, porque el principio de interés superior del menor informa también eso. O sea, que se podría flexibilizar por grupos, no con carácter general.
una cosa solo sobre la incorporación de datos. Yo sé que, por ejemplo, en el SERVET hay datos de resonancias hechas en medicina privada que se incorporan a la historia normal, se incorporan y puedes consultarlas directamente. Es decir, si eso pasa con resonancia, supongo que habrá otras pruebas que se incorporarán también. Claro, esto estaría también dentro del marco de que en el procedimiento se tendría que cuidar mucho la coordinación entre los distintos especialistas que intervienen en esa segunda opinión y también de los centros hospitalarios, porque estamos hablando de los que a veces eso se desarrolla dentro del mismo ámbito, salud pública en Aragón, en los centros de Aragón, pero otras veces se solicita, como comentaba María José, la intervención de centros dentro de otro sistema que no es el nuestro. Entonces, sí que tiene también los procedimientos que tener muy claro en qué marco se realiza esa coordinación entre los diferentes especialistas y centros, ¿no?, que debe estar garantizada también. Más cuestiones que nos plantean. Se contempla la segunda opinión médica en los casos donde no se encuentra una causa de la sintomatología. ¿Cómo se determina que el paciente no sufre de nada grave y que sus síntomas son debidos a causas como la ansiedad o enfermedades mentales? Complicado, pero yo solamente puedo decir lo que dice la normativa sobre la segunda opinión médica, es que tienes que tener un diagnóstico y un tratamiento para poder pedir una segunda opinión médica. Eso es lo que dice. Entonces, si no tienes, no se te ha, bueno, puede haber, enfermedades que no se sabe la causa, también se pueden diagnosticar, ¿no? De hecho, se diagnostican. Entonces, si tienes diagnóstico, aunque no sepas la causa, puedes hacer una segunda opinión médica. En todas las enfermedades no sabemos las causas. Y lo otro era, no sé si había... Psicosomático, ¿no? Ah, bueno, sí, ese tema, efectivamente, no ese era tema, una enfermedad grave, sino que era una cuestión. Yo creo que ese tema cada vez se diagnostica menos en general, pero hay unos criterios, dijéramos, clínicos de qué enfermedades tienes, porque existen una sintomatología y unas pruebas, tanto para las enfermedades, dijéramos, de manifestación corporal, y otras también hay criterios para las enfermedades de origen psicológico, ¿no?, que es lo mismo, pero vamos, es decir, todo es lo mismo, al final es el cuerpo, ¿no? Hay criterios para todo ello. Entonces, si excluyes un tipo de enfermedades, dijéramos, corporales, por llamarlas, por distinguir lo que han dicho de la ansiedad, y tienes unos criterios de ese tipo de enfermedades psiquiátricas o psicológicas, pues haces el diagnóstico. Pero lo haces... Tiene que hacerlo, yo creo que se tiene que hacer un diagnóstico positivo, no por exclusión. Es decir, yo no tengo, como no le encuentro nada neurológico, digo, esto es psicológico. No. Tienes que ver el que sea el especialista correspondiente, una interconsulta, y decir, oiga, este señor tiene patología de índole psicológico-psiquiátrico que justifiquen los síntomas. ¿Y qué pasa normalmente? Pues lo habitual es que te digan que no, ¿no? Y entonces... hay un terreno en medio, y de hecho ahora se está haciendo ya unidades de psicosomática, porque realmente las personas que hacen síntomas que no tienen una traducción física clara, resulta que se ha visto que tampoco, haciendo pruebas funcionales y tal, que no te están diciendo cosas raras, sino que realmente su cuerpo, su cerebro, está manifestándose de una forma extraña que no se corresponde con los diagnósticos habituales, pero que tampoco con la normalidad. Es decir, que hay cosas que no se saben y que es mejor, como digo, diagnóstico positivo que diagnóstico de exclusión. Esta cuestión va dirigida a Federico y José Ramón. ¿Cabe la posibilidad de que haya segunda opinión médica por parte del paciente por el uso de inteligencia artificial, Internet? ¿Cómo que cabe? Si lo hace. Entiendo que, claro. No, es que no quepa, es que lo hace todos los días. Es decir, yo creo que ahora mismo hay pocos pacientes que no usen Google y ya los más avanzados usan ChatGPT, como dice yo el otro día. Obviamente ChatGPT lo que te dice es lo que te dice. Por ejemplo, no reconoce numéricamente bien los decretos que regulan la segunda opinión.
los pone todos mal. Sí, digo porque el de Aragón, decreto 35, es para ChatGPT 84-2005. Entonces, pero que lo están haciendo permanentemente, sí. Pero eso es una realidad de la medicina que hay que enseñarles a todos los más jóvenes cómo se maneja y que es un nuevo contexto, que no es bueno. Y luego uno ya aprende las cosas que ChatGPT no diagnostica, como las fracturas de costilla. Una cosa, sí que ahí en los últimos 2 años hay estudios que comparan la segunda opinión, inteligencia artificial versus primero inteligencia artificial, luego médico, o bien primero médico, luego inteligencia artificial. Y la conclusión, por lo menos de los últimos que yo he leído, es que de momento lo mejor es hacer inteligencia artificial con el médico, sí, a la vez, los dos, ¿no? De momento. Y luego hay otras enfermedades, sobre todo de patología de imagen, enfermedades de imagen, que eso sí que va a tener un desarrollo mucho más rápido que todo esto que estamos hablando, la radiología e incluso la dermatología, la anatomía patológica. Yo creo que eso se está haciendo. O sea que... Sí. Vuelvo, lo siento, porque uno, como está orgulloso de esa etapa, en el Comité de Ética de España, Rogelio, recordarás que solicitamos que se reconociera el derecho al contacto humano, sobre todo con ocasión de lo que ocurrió en la pandemia. Ese es un derecho que no está reconocido actualmente, porque en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y algo dicen los considerandos, el del Espacio Europeo de Datos de Salud, se reconoce, algo dice de eso, pero no lo reconoce, se reconoce un derecho a la supervisión humana, que en el ámbito sanitario no es suficiente, porque la supervisión puede ser ex post y sin el paciente delante. Y ya hay literatura que avala que la relación personal médico-paciente incide mucho en las posibilidades de curación, la adherencia al tratamiento. Es lo que en su momento describía, entre otros, Heidegger, saltándose esa idea de Descartes que separaba alma y razón, que somos seres que nuestro cuerpo determina gran parte del conocimiento. Entonces, si avanzamos hacia una segunda opinión o sistemas en los que la relación personal humana desaparece, el problema no es un problema ético, es un problema clínico, porque las posibilidades de curación van a ser peores. Y eso yo creo que es uno de los temas que hay que reivindicar. No basta con un derecho de supervisión. En determinadas patologías, determinados diagnósticos y determinados momentos del proceso clínico tiene que haber contacto humano, presencia humana. Descartar la ideación autolítica no se puede hacer a través de una app, o la comunicación de un diagnóstico de un cáncer no se puede hacer con un sistema digitalizado. O pregúntale a todas las personas mayores de Aragón si les gustaría llegar a una farmacia y que les atendiera un robot en vez del farmacéutico de toda la vida. Somos seres que nuestra autonomía se desarrolla interrelacionándonos con otros. Incluso nos curamos interrelacionándonos. Por eso tenemos que comparar todos los fármacos con placebo. ¿Por qué comparamos el fármaco con placebo como metodología científica? Porque tenemos una capacidad que incide tanto en curarnos como en hacernos daño, y para eso la relación personal. En este sentido, no por inteligencia artificial, sino en relación a dos personas, plantean si el segundo médico posee toda la información del paciente, no solo clínica, sino social, familiar, laboral, espiritual, ya que todo tratamiento debería ser individualizado. Un poco de que, claro, hay que compartir más que una información clínica. Es un poco lo que... El segundo médico tiene la información que se le da. Y con esa información, si cree que es suficiente, le vale y hace la segunda opinión, o si cree que hay que ampliarlo en todos estos aspectos que a lo mejor no están reflejados, pues puede citar al paciente y pedir las pruebas y dictámenes que considere oportunos. O sea, que se puede hacer, si es necesario, todo lo que se ha citado, claro, que probablemente sea necesario. Aquí tenemos también una valoración, María José, dirigida a ti. Gracias por compartir el testimonio con tanta valentía. Tu experiencia es de gran ayuda para valorar la segunda opinión. No tenemos sobre la mesa más cuestiones. Si queréis aportar alguna cosa más que se nos haya quedado ahí sin abordar con respecto a este tema tan complejo.
Yo solamente que al estudiar para preparar el tema, yo creo que los médicos deberíamos tener más información de este derecho y aplicarlo. Yo creo que es fundamental que sea una cosa normal y habitual, que no se sobresalte nadie porque venga un paciente y le pida segunda opinión, y menos que tú le digas a él que es bueno que tenga una segunda opinión. Porque yo en los últimos años, cuando me lo han planteado, es que incluso te da a ti seguridad, al médico, de que, bueno, es una enfermedad grave, de muy mal pronóstico, pero si otro lo confirma también, pues oye, tú estás más tranquilo, lo puedes afrontar mejor y yo también. O sea, que yo creo que es una cosa que teníamos que incorporar como una normalidad, sobre todo los médicos, los pacientes también, ¿no? Pero como el que administra un poco y sigue con el paciente es el médico, pero el médico tiene que asumir este tema. Información y formación para los médicos, pero también información para los pacientes. Es muy importante. Para que un derecho se pueda ejercer, primero hay que conocerlo, saber que tienes ese derecho y cómo puedes acceder a él. Es fundamental también que se tenga información para los pacientes accesible, ágil, transparente, porque a veces las informaciones son también tremendamente enrevesadas y dificultan muchísimo el acceso a los procedimientos y a los protocolos. Entonces, información y formación, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta aparte de la regulación, ¿no? ¿Algo más? ¿Apuntaban alguna pregunta? Una pregunta están escribiendo, pero la puedo hacer de viva voz, ¿no? Sí, sí. El público online. ¿Cómo responder ante una petición de segunda opinión cuando lo que se solicita concretamente son procedimientos concretos, analíticas, recetas, buscando un beneficio económico? Y explica que va a seguir con el servicio que ya le lleva, privado. Muchas gracias. Pero eso está en los decretos recogidos, que los fines están claramente establecidos. Esos otros fines en los decretos regula que no cabe para esos usos, para completar o para... O sea, la segunda opinión, yo también, lo que antes comentábamos, es un problema de cultura, pero a mí un dato muy relevante de muchas segundas opiniones tampoco me parece positivo. También hay que partir de que nuestro sistema sanitario está cambiando, pero es un sistema que se ha basado mucho en un tipo de hospital, ya no todos, pero hospitales universitarios, todas las comunidades cuentan con hospitales de referencia y a veces la segunda opinión no opera tanto porque el propio sistema, con sus sesiones clínicas, sus partes de interconsulta, el acceso que haya información en los hospitales hace que no sea tan relevante en la medicina en red. Por eso que a lo mejor un incremento de la segunda opinión no sería un incremento de los derechos de los pacientes, a lo mejor es un incremento de la medicina defensiva, porque hay que saberlo usar con un equilibrio. Es decir, el médico tiene derecho a equivocarse y a veces cuando un médico se equivocan dos y no ocurre nada. Pero otra cosa es que con literatura médica haya patologías en las que una segunda opinión aporta. Y eso yo creo que todos los médicos, sabéis que hay patologías en las que una segunda opinión y literatura que aporta, pero no es un uso desmedido. El sistema es público, hay que garantizarlo. Sí, se oye. Quería hacer dos reflexiones. A ver, es que me ha parecido sumamente interesante todo. Las aportaciones de María José a mí me ha parecido de un gran valor también formativo para nosotros como los profesionales, ¿no? Y creo que en esta cuestión hay una asignatura pendiente que es formativa, lo habéis dicho ya, ¿no? Pero tanto ético como deontológico. Es decir, yo no tengo grandes esperanzas en las aportaciones de una ley o de un decreto, que tiene que haberlo, porque esto de alguna manera hay que ponerle vallas al campo, ¿no? Pero al final el gran tema aquí es un tema de formación ética y deontológica. Como habéis dicho, que un médico no se puede enfadar porque su paciente no solo no se tiene que enfadar, sino que además, lo habéis dicho muy bien, en muchos momentos tendrá que promover una segunda opinión. Y además, diferenciándolo bien, porque yo creo que ahí hay un terreno gris
que se está confundiendo con gran facilidad, ¿no? Que es el tema, la diferencia entre la segunda opinión y la derivación. Creo que es un tema que requiere formación, o sea, que requiere análisis de casuística para que se vea que, por ejemplo, esto que se está planteando ahora, esto no es una segunda opinión, esto que se está planteando es una derivación, una interconsulta para tener otra opinión de un especialista que sabe más de aquello y que aporte, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, por último, planteo, como estamos donde estamos, ¿no? Esto es un foro de comités de ética y yo no tengo conocimiento de que haya ningún informe de ningún comité de ética asistencial haciendo recomendaciones éticas sobre la segunda opinión. Y a lo mejor podría ser un tema bonito, ¿no? para el futuro. Nada más. Bueno, pero a ver, te cita algo, a lo que yo he dicho, o sea, que comentéis algo. Pues muy o sea, bien. No, hombre, a mí me parece muy bien lo de los comités que hagan recomendaciones, me parece estupendísimo, porque así es otra forma de que toda la sociedad implicada sabe y se aporta un poco más y es conocedora del tema, ¿no? Yo te puedo asegurar de que no he visto ninguna, y mira que he hecho búsquedas porque es que me extrañaba que en la Bibliografía Nacional que no salga nada. Entonces hay algún pequeño artículo que son de opinión, sí, pero no de una opinión como pueden ser los comités de ética. A mí me parece muy importante. De deontología también. Bueno, hay un pequeño artículo que Yo voy a dar una opinión un poco polémica y viene también de una perspectiva personal, vivencia personal. Creo que el sistema, cuando uno tiene una enfermedad extraña, compleja, difícil, el sistema se abre completamente. Experiencias que tengo. El problema es de los pacientes que tienen las enfermedades ordinarias, a veces. Y eso también hay que decirlo. Por lo tanto, la segunda opinión no genera, porque en el fondo el propio sistema, por una cultura, también porque el sistema le interesa avanzar con conocimientos de esas enfermedades, y luego hay una cultura ética donde el sistema se vuelca. Yo tengo una experiencia en mi familia donde el sistema se ha volcado con un familiar muy directo con una enfermedad rara. Si lo que hubiera tenido es otro tipo de enfermedad más simple, el sistema es más complejo. Por eso digo que a veces esto de la segunda opinión es muy importante, es interesante, es un tema para debatir y sobre todo, pero son de esas cosas que está ahí, pero es como en los coches, pues a lo mejor un elemento que es funcional, pero por el cacharro en el que dejas, a mí me encantan los coches, tienen cacharro para dejar un café. Pues sí, pero si no lo tiene, puedes viajar, porque sin café se puede viajar. Pues la segunda opinión es un elemento importante, en algunos casos concretos muy importante, pero no es la gran figura. Y luego, a lo mejor es bueno que tampoco se conozca mucho, digo, porque a ver si se empieza a usar con una modalidad perversa. Por tanto, dejémoslo ahí, creemos la cultura donde es útil, incluso en las facultades, que los jóvenes sepan que existe, que es un derecho del paciente en cuando se precisa, incluso reconocer esa cultura de que a veces se pueda pedir, aunque no esté dentro de esas cláusulas, que se sepa cuando se argumente bien y aporte clínicamente. Pero a veces reconocemos derechos que luego, como el de la libertad de elección, que al final es un tema más político que clínico, porque genera muchas distorsiones y genera a veces pues, la opción por algo que uno sabe y otro no sabe. Es decir, que tampoco yo creo que es importante, no digo que haya, pero que hay que hacerlo con prudencia. No sé que queremos un problema, Rogelio, donde no lo hay, con unas pautas. Bueno, lo tenemos reconocido como derecho, por lo tanto, tenemos que abordarlo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de los procedimientos. Y bueno, pues recogiendo lo que dice Rogelio Altisent, lanzamos ese reto a los comités de bioética para tratarlo desde ahí, desde ese ángulo, este tema tan controvertido, que tiene tantísimas aristas y que, bueno, yo creo que hemos dado un repaso bastante somero y amplio a todas las cuestiones que se plantean en torno a él. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que han sido un lujo tenerlas, muy ricas. Y seguimos con la siguiente mesa. Sigue el simposio. Gracias.